prest. Bueno, egun on guztioi, mila esker etortzeagatik. Gaurkoan jardunaldi interesgarri bat aurkeztuko dizuegu. Datorren ostiralean egingo dugu, Miramar Jauregian, izenburua honako da. Oroimena guztiona da, Alzheimerra eta beste dementziemen aurrean agenda bat. Hor dakazute hemen atzian jarrita. Jardunaldi honen berri emateko nirekin ditut Masimo Goikoetxea, Aubixako zuzendari exekutiboa, eta Koldo Olestia, Afagiko presidentea. La interesante jornada que tendrá lugar el viernes en el Palacio Miramar va a servir para esbozar un poco las líneas maestras de una agenda, de una nueva agenda promovida tanto por AFAGI como por la Fundación Aubixa. Y quiero destacar que esta nueva agenda se ha elaborado, se ha confeccionado, se ha trabajado desde la sociedad civil y a través de la colaboración de diferentes grupos de trabajo interdisciplinares. La demencia, como todos y todas conocemos, es una de las principales causas de discapacidad y de dependencia, con una muy importante, muy alta repercusión en la familia y los cuidadores. Un 88,67% de los casos de gran dependencia corresponden a personas con demencia, y el impacto que tienen sobre su entorno, sobre su familia, es muy grande. Según la Organización Mundial de la Salud, frente a los 47 millones... ¿Alguien me dice algo? ¿Vale? Sí, no sé. Sí, bueno, os comentaba un poco que estamos presentando la jornada que va a tener lugar el próximo viernes, que la organizan tanto AFAGI como Aubixa Fundazioa. Para ello tenemos a Máximo Goikoetxea, representante de Aubixa, y a Koldo Olestia, presidente de AFAGI. Bueno, como estaba dando algunos datos, según la Organización Mundial de la Salud, frente a los 47 millones de personas afectadas en la actualidad, se prevé que para el 2030 sean 75 millones y para el 2050 sean 132 millones de personas afectadas por alguna demencia, ¿no? Es escalofriante el dato de que cada 4 segundos se diagnostica una demencia, y el 70% de estos diagnósticos corresponden al Alzheimer. Bueno, comentábamos también, antes de tener los problemas técnicos, la gran afección que tiene esta enfermedad tanto para las personas que la sufren como para su entorno familiar y social, ¿no? Es por eso que jornadas donde se aborda una nueva agenda de trabajo transversal, ¿no? para afrontar tanto la enfermedad como su tratamiento desde la sociedad y en la sociedad, son muy interesantes, ¿no? Y señalar que se ha trabajado también con entidades sociales y con la sociedad civil en definitiva. Zehaztasun gehiago emateko Koldo Olestiari pasako diot hitza. Ezunean, Koldo. Bai, eskerrik asko Maite, eta zui ere eskerrak hemen egoteagatik gurekin. Nik AFAGin ikuspegitik nahiko nuke sarrera bat eman, gero Masimok zehaztuko du agendan nola erabilidan agenda desarrolloa eta nola nahi dugun biharko egunean jarraitu ez. Guk familiartegoa egiten du reflexioa da, agenda hau eskaera da o behar bat da, gizartea dakan behar bat da. Eta gu hortikan jotzen dugu. Agenda behar bat da. Plangintza bat egitea Alzheimerren inguruan beharra da, gizartearen behar bat. Eta zergatik finkatzen dugu behar hori, zergatik afektatuen kopurua ikusita beldurgarria da, etorkizuna.
Momentu enten esan behar dugu Gipuzkoan 12.000 pertsona jasatzen dutela gaixotasuna, horren inguruan, pertsona bakoitzaren inguruan 2-3 zaintzaile daude, horren nahi du esan 40.000 pertsona ikuituta daudela bere eguneroko bizitzan, eta horren aurrean zer egin, ez? Ante ese impacto importante del Alzheimer que estamos viendo y el deterioro progresivo y el aumento progresivo también del impacto de la enfermedad nos lleva a definir como lo que antes era, hace 27 años que empieza Fagui, era un problema de unos pocos familiares, hoy es un problema sociosanitario de primera magnitud y como tal tenemos que compartirlo y tenemos que atajarlo, ¿no? Teniendo en cuenta que el Alzheimer afecta en cuatro aspectos: el cerebro de la persona que la sufre, la propia persona que cambia totalmente su vida el día a día, tiene que adecuarla, el entorno familiar, sobre todo haciendo hincapié en el familiar que empieza a desempeñar el papel de cuidador o cuidadora, sobre todo mujeres cuidadora principal, y la sociedad también que tiene algo que ver con las consecuencias del Alzheimer y con el entorno. Esto nos lleva a tener que valorar qué aspectos tenemos que atajar en esa agenda. Esa agenda, ¿a qué tiene que responder, ¿no? Y tendría que responder a 4 ámbitos que nosotros lo englobamos dentro de lo que es el abordaje integral de la demencia y el Alzheimer, ¿no? Por una parte son los servicios sociosanitarios de calidad, por otra parte la formación, tanto de formación de familiares cuidadores o formación de profesionales, sin olvidarnos del ámbito de la investigación, pero haciendo hincapié también no solamente la investigación bioclínica, que es lo que habitualmente se ha llamado investigación, sino también la investigación social, porque todo lo que supone la demencia y el Alzheimer en el ámbito del entorno familiar y el entorno social. Y por último, el 4º bloque sería el aspectos jurídicos y económicos que también influyen en el abordaje del Alzheimer. Ante esto, en el 2015, nosotros hacíamos una reflexión, ¿no? Y yo siempre suelo decir que a lo largo de la vida, a nivel personal, nos vendría bien a todos hacer una reflexión de vez en cuando, ¿no? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a necesitar? ¿Y con quién lo voy a hacer? Y esa es un poco la respuesta a esas preguntas, es lo que nos reafirma también en la necesidad de dar pasos respondiendo a estas preguntas. Nos viene bien mencionar que una entidad de la importancia de la Organización Mundial de la Salud, el tema del Alzheimer y la demencia lo ha puesto en un nivel de primera importancia, ¿no? Donde plantea pues, que hay que dar una mejor respuesta asistencial, la calidad de vida, la dignidad de las personas, tanto del enfermo como del entorno, y el respeto a sus derechos, ¿no? Alrededor de esto, pues hay 14 países, 14 estados que han desarrollado su plan de Alzheimer. No los voy a enumerar: Australia, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Escocia, Estados Unidos, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda del Norte, Japón, Noruega, Países Bajos y Suiza. Por desgracia, España todavía seguimos esperando. Y claro, la enfermedad está avanzando más de lo que avanza la ciencia. Luego, cada vez el problema se va multiplicando más. AFAI ha tenido el privilegio de haber podido participar también en el borrador del Plan Estatal de Alzheimer, pero que la poca estabilidad política de este país nos está ralentizando este desarrollo. Guipúzcoa pues, ha dado un paso con esto que luego desarrollará Máximo, y hemos considerado que Guipúzcoa es un territorio donde verdaderamente podemos desarrollar una agenda propia. ¿Qué vamos a hacer? Pues impulsar el abordaje integral del Alzheimer en los 4 ámbitos que ahí se comentaban, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar para ello? Pues construir sinergias amplias, sólidas y estables. Un diálogo y cooperación entre agentes que compartimos mismos objetivos. Tenemos que abrirnos. Cada uno de los agentes por su lado, de los distintos ámbitos de actuación en el mundo de la demencia, no vamos a conseguir el abordaje de la enfermedad. Poco podremos hacer si no unimos fuerzas y unimos experiencias y conocimientos de lo que supone el Alzheimer en todos los ámbitos que antes he comentado.
Tenemos que marcar unos objetivos claros y mirar de frente a la realidad y abordarlo. Las propias familias tenemos que dejar de vender sufrimiento. Eso queda entre nosotros, para nosotros. Lo que hay que vender es la realidad de una enfermedad estigmatizada y que tenemos que socializar y normalizar para ir avanzando en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas y de la sociedad en general. Y para esto tenemos que contar. ¿Con quién vamos a contar? Colectivo asociativo. Por una parte, por miembros destacados de la sociedad civil. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho en este primer borrador que se plantea, porque esto no, ya lo expondrá luego Máximo más a fondo, pero esto es un inicio. Con esto no queremos ser propietarios de una idea. Luego, las entidades que operan en el entorno del Alzheimer u otras demencias, es necesario que todos renunciemos de alguna forma a esa tentación que tenemos que primar lo nuestro sin tener en cuenta que alrededor nuestro también hay otras personas, otras entidades que están trabajando también con los mismos objetivos, ¿no? Y luego, cómo no, las administraciones públicas con las que hay que contar de manera prioritaria si queremos llevar adelante proyectos como que se pretende con esta agenda. Y probablemente la sociedad civil también tenemos que aprender cómo interactuar con las administraciones públicas, porque hasta ahora hemos estado más en una actitud enfrentada que en una actitud de acción conjunta para obtener o avanzar en unos objetivos comunes. Y con esas premisas es con los que AFAGI pues, ha apostado también, juntamente a WISHA, pues, ha apostado para que esta agenda sea realidad. Y le dejo a Máximo para que amplíe todavía más el tema. Bueno, eskerrik asko, Koldo, eta eskerrik asko Maite. Aukera emateatik hau dana hemen esplikatzeko eta hemen egoteko. Hemen esan da bezala, agenda honen helburua da nolabaiteko arreta integrala eskaintzea gaixotasun honen aurrean. Noski, eta hasieratik esan behar dut, adin berri egitaragoen hildotik dijoala, baita ere Jaurlaritzak adineko personan inguruko programa desberdinen hildotik, eta Koldo esan du bezala baita ere munduko osasun elkartearen oinarritan jarri du gure agenda. Ez gara hortik ateratzen eta ezin gara hortik atera. Ez dakit asmatu dugun ez, agenda irikia da, gizarte zibiletik parte hartu dute jende asko, bai neurologoak, primariako medikuak, soziologoak, arlo sozialean dabilen jendea, jende aditua beste esperientzitan, eta bar, eta bar. Alde hortatik, eskertu beharko diegu da nahi hemen egindako lana. Esan da bezala, eta importantea da, agenda hau irikita gelditzen da. Ekarpen gehiago egongo dira, eta osatzen jungo gea. Decía que el objetivo de esta agenda es tratar de responder a esas inquietudes que desde AFAGI llevan años reivindicando y ante la ausencia de planes estratégicos para hacer frente a esta enfermedad. Y hablando de esta enfermedad, hay que decir que estamos ante una de las enfermedades más devastadoras que existen, con unos porcentajes que ya se han citado algunos que asustan, y sin embargo, como dicen los americanos, cuando se habla del Alzheimer, más que hablar se susurra. Es un tema como si no nos atreviésemos a plantear con voz alta las necesidades que hay para hacer frente a esta necesidad. No estamos anunciando un incendio en Roma, estamos diciendo que Roma se está quemando en este momento. Y no, os garantizo que no estamos exagerando nada. Esta semana ha salido un informe del Instituto Nacional de Estadística, oficial, actualizado, donde, entre otras cosas, dicen que el porcentaje de personas mayores de 80 años, que hoy está en torno al 6%, para el 2050 va a llegar al 12%. En 2050 el porcentaje de personas mayores de 65 va a ser 1/3 de la sociedad. 1/3. En los mayores de 65 se calcula la prevalencia en torno al 6 o 7% del Alzheimer. Y en los mayores de 80 en torno al 20-25%. Entonces es fácil, con estos simples porcentajes, calcular hacia dónde vamos. Estamos ante uno de los retos sociales, sanitarios y políticos quizá más importantes del siglo XXI. Un expresidente decía ayer en una entrevista en un periódico de ámbito nacional que
para hacer frente a este tipo de retos o se va a un nuevo pacto social intergeneracional o no va a ser posible. Pues en torno a todo esto y mucho más, pues tratamos de reflexionar en la agenda. Los precedentes son muy preocupantes. Esta enfermedad no tiene tratamiento. Todas las esperanzas están depositadas en la investigación y hay que decir, con sorpresa, será por lo de los susurros de antes, que por ejemplo en Inglaterra, países nada sospechosos de no priorizar la investigación, se destina a la investigación en Alzheimer 6 veces menos que a la investigación en cáncer. O Estados Unidos triplica lo que se destina a la investigación del SIDA hoy frente a lo que se destina para investigar el Alzheimer, cuando el coste económico de atender al Alzheimer supera a la atención del cáncer más las enfermedades cardíacas. Todo eso está reconocido y es conocido. Entonces, ¿por qué no se dan los pasos necesarios para hacer frente de una vez y con voz alta, no con susurros, a esta realidad? Pues es uno de los enigmas. Quizá esté lo que Koldo muchas veces comenta, el estigma que rodea a esta enfermedad. Y que no hay personajes conocidos que vuelvan de la enfermedad y digan que me he curado, qué bueno es la investigación, que bien resulta. ¿No? Estamos otra enfermedad diferente, con esas connotaciones duras que hace que mucha gente susurre y mire para otro lado en vez de afrontarlo. Lo que se ha tratado con la agenda es justo lo contrario, decir alto y claro que hay que tener un plan de abordaje de esta enfermedad. Esta enfermedad es quizá de las más sociosanitarias que pueden existir, por lo tanto aborda la agenda todos los aspectos relacionados con la parte social, con la parte sanitaria y con la parte común sociosanitaria. Es una agenda con 5 objetivos estratégicos y muy exacta. Se ha bajado a realidades muy concretas. Se han descrito 73 objetivos pormenorizados en cada uno de estos grandes campos. El primer campo hace referencia a la sensibilización de la sociedad ante esta enfermedad. Falta hace por todo lo que he dicho hasta ahora. Empezando por la declaración de prioridad de salud pública para esta enfermedad y de acción social para esta enfermedad. Prioridad. Eso lo dijo la OMS en el 2012, hace 6 años. Pues estamos donde estamos. Prioridad de salud pública y de acción social. Aborda todo el tema de los derechos de estas personas, todo el tema de este primer bloque, todo el tema de los entornos inclusivos, que ya realizamos una jornada en torno a la importancia que tiene el entorno inclusivo para que estas personas se puedan integrar en su entorno, el papel de las asociaciones de familiares, importantísimo por la cobertura que dan a los enfermos, el papel de los cuidadores, la formación de los cuidadores y, como decía al principio, bajando al detalle con estos 3 objetivos o retos que hemos llamado concretos. El segundo gran apartado habla del diagnóstico precoz y la evaluación integral de esta enfermedad. Lo del diagnóstico precoz nos preocupa y nos preocupa mucho porque, según la Sociedad Española de Neurología, solo un 20% de los nuevos casos de Alzheimer se diagnostican, con lo cual estamos ante una realidad otra vez ignorada, ¿no? Si solo se diagnostican un 20% de los nuevos casos, pues a ver qué pasa con los 80% restantes, ¿no? Entonces, ahí se ha hecho mucho hincapié, se ha profundizado mucho por cómo se debería hacer este diagnóstico precoz. Evidentemente, ahí estás apuntando ya a la red de primaria, que es por donde entra la persona enferma en la red pública sanitaria. Se habla ahí mucho de cómo se deben implementar las diferentes estructuras sociosanitarias y extenderlas. Hay embriones de unidades sociosanitarias en marcha. Lo deseable sería extenderlo y que desde ahí se puedan hacer planes personalizados para cada una de las personas, señalándole cuál es su situación, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus servicios, etcétera, etcétera. El tercer bloque hace referencia a los equipamientos y programas existentes en este momento y los que se tendrían que crear. Ahí es hablar de la atención a domicilio, de los centros de día, de las viviendas con apoyo, de las unidades psicogeriátricas, de unidades comarcales para el diagnóstico de esta enfermedad o para hacer frente a los trastornos de conducta que también aparecen en algunos casos. El cuarto bloque habla de la investigación. Se considera que debe ser prioritario las cantidades que se destinen a la investigación, que se requiere una mayor coordinación y se hace una defensa
del previsto a instalar en San Sebastián un Centro Nacional de Investigación del Envejecimiento, con 600 investigadores, 50 millones de presupuesto y tal, que podía ser quizá un instrumento útil para investigar en torno a esta enfermedad. Ese proyecto decayó, nosotros seguimos reivindicándolo por lo que podía significar de relanzamiento de la investigación en este campo. Y por último, y no lo menos importante, tiene todo un bloque la agenda con respecto a la plasmación de la misma o la gobernanza de la misma. Ahí hemos querido dedicarle también bastante reflexión y bastante tiempo y bastantes conclusiones, porque este tipo de agendas corren el riesgo de, una vez que se presentan, acaben en un cajón los 60-80 folios de turno y sigamos con los susurros de siempre, ¿no? Entonces vamos a intentar, y tanto FAI como AVISA estamos implicados en ello, quizás se convierta en uno de los retos fundamentales nuestros, el tratar de que esta agenda se vaya implementando. Decía Jean Monnet, uno de los fundadores de la Unión Europea, que las personas pueden modificar los proyectos, que pueden cambiar los proyectos y ofrecer alternativas, pero que el progreso solo se garantiza desde las instituciones. Hacemos nuestra la reflexión. Como esta agenda no se asuma con las modificaciones oportunas y con los consensos oportunos, como esta agenda o lo que ella quiere implicar no se asuma desde las diferentes administraciones, pues la verdad es que no avanzaríamos mucho. Y poco más. Volver a decir que todo esto está desarrollado yo diría que al mínimo detalle en estos 73 objetivos concretos, que son muchos objetivos, pero al menos se ha conseguido profundizar hasta ese nivel. Galderarik. Bueno, iritu zaitez administrazioari begiratu idola, esan du implementatu beharra dagoela, eta agendak ez duela kajoi batean bukatuko, ez dakit zer duzun esateko. Ez dizut ondo Bai, nire. Ulertutu beti. Bueno, ikusi dezuten bezala, elkarlan estua dakagula ez, bai AFAGI eta bai AVISako entitateekin, eta alde batetik adin berri garatzen nahi gea, eta implementatzen nahi gea, eta bestetik bat egiten dugu AVISa mahai gainean jarri duen agendarekin, eta nola ez pausoak emango ditugu beraiekin batea agenda hori implementatzeko, ez? Eta besterik ez gaurko prentsaurrekoa eta gure parte hartzea ostiralean ospatuko den konferentzia honetan beste adibide bat ez da, ez? Besterik. Aztuintzat. Nik ontan, ari hortan, nahi nuke argi jarri eta reforzatu bizkate maiteke esan duna ez. Beno esan dut ikasi behar dugula harremandak eramaten administrazioakin, da nik Espainian ibili naiz Alzheimer munduan bueltak eta beti esan dut bizi naizela inguru baten privilegiatuen administrazio aldetikan, eta nik argi daukat elkarte bezala posible baldin badagolako agenda bat aurrera eman Gipuzkoan dela. Zera, implikazio hori administrazio aldetikan sentitzen dugulako. Aztuintzat esatea hasieran, diru laguntzak izan ditugula agenda martxan jartzeko o agenda osatzeko, bai diputazio aldetik, etorkizuna irekiz den barrutik, eta bai Eusko Jaurlaritzatik. Esan barra dago, aztuintzat barkatu. Detuko niko lehen esan duzu, ez duzuela sufrimentua saldu behar, baizik eta errealitatea. Hori gazteleraz esan duzu euskaraz gustura jasoko nuke. Bai, familia artekoak ere argi eduki behar dugu, eta gehiago AFAI bezalako elkartean, hitz egiten dugunean estigmatizazioa guk ere errestu dugula, lagundu digula estigmatizazio horrei zergatik sufrimentua saldu dugu sarritan. Urtean zehar historian sufrimentua saldu dugu. Sufrimentua gure barrenean dago, baina gizarteari ez zaio bakarrik sufrimentua saldu behar, baizik elkarlana. Eta Alzheimerra normalizatu eta sozializatu egin behar dugu
posible izateko herri lagunkoia, Gipuzkoa lagunkoia aurrea egiteko Alzheimerrak daukan beharrak guziai.